Muy buen día, jóvenes, de cada uno de ustedes. El día de hoy pues vamos a estar trabajando lo que es suma de vectores por medio del método de componentes. Este método, como les indica en su información de nuestra guía, nos da más precisión y rapidez al momento de que nosotros queramos sumar varios vectores. Nos podemos dar cuenta, ya no solo tenemos un vector ni dos vectores, tenemos tres acá y así podemos utilizar hasta 5 o 6 todos los vectores que ustedes deseen sumar por medio de este método. Ya sabemos graficar estos vectores y si no, pues les recomiendo que vayamos a ver el video donde explico este tema. Asimismo, pues también tenemos acá, y ustedes pueden observar porque tenemos fuerza en X y fuerza en Y ahí en mi hojita. ¿Por qué? Porque nosotros cuando aplicamos por el método de componentes, nuestro primer paso es hacer una pequeña división entre las fuerzas de X y entre las fuerzas de Y. Y cuando trabajamos con las fuerzas de X, vamos a utilizar lo que es el coseno. Les voy a explicar después por qué les estoy indicando esto. Vamos a utilizar siempre coseno y para las fuerzas en Y vamos a utilizar siempre seno. Ok, no se preocupen que esto lo hacemos con calculadora, entonces usted solo tiene que tener su calculadora a la mano y verificar siempre que su calculadora tenga en grados, ¿sí? Porque a veces está en radianes y no nos va a cuadrar igual, o a veces está en gradianes. Tiene que estar en grados. Ok, entonces venimos acá y vamos a indicar para poder sumar estos vectores, para poder utilizar este método, debemos de dividir, como les dije, fuerzas en X, fuerzas en Y, y tenemos que hacer la siguiente indicación y tomar los siguientes datos para cada uno de estos vectores. Tenemos que utilizar la magnitud de mi vector, o sea, qué fuerza lleva mi vector y a qué dirección está mi vector, ¿sí? Entonces yo indico para el vector A, vean, para el vector A vamos a indicar que son 200 newton y eso se multiplica por el coseno, vean ahí es donde utilizo yo el coseno, por el coseno de 30 grados. ¿Por qué 30 grados? Porque es el que estoy utilizando ahorita, vean, 200 newton por el coseno de 30 grados, que este es mi vector A, el de color rojo, vaya. Y para poderlo hacer en Y, recuérdense que aquí estoy buscando fuerza resultante entre los tres vectores. Entonces, para hacer mi fuerza en Y, yo vengo y determino lo mismo, 200 newton, pero vamos a multiplicarlo no por el coseno, sino por el seno de 30 grados. Entonces ahí ya tengo indicada yo ya mi operación. ¿Qué resulta acá? Tengo que hacer la operación, ¿verdad? Sin ningún problema. Usted va a multiplicar 200 newton por coseno de 30 grados. Usted va a determinar el coseno de 30 grados, que es igual a 0.87. Y eso lo va a multiplicar por 200 newton, que nos da un total de 173. Vamos a dejar un decimal, 0.2 newton, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos mi primera fuerza en X, pero ahora la fuerza en Y es lo mismo, pero ahora con seno. Vamos a determinar el seno de 30 grados y eso lo vamos a multiplicar por 200 newton. Seno de 30 grados, 0.5 por 200 me va a quedar 100 newton. ¿Sí? Y así de fácil ya tenemos la primera fuerza en X y en Y de lo que es mi primer vector. Vamos con el segundo vector, que sería el vector B, que tenemos de 300 newton. Entonces acá vamos a indicar 300 newton. Eso lo vamos a multiplicar, ya sabemos, por el coseno de 45 grados. ¿Por qué? Porque 45 grados es el que me están indicando acá. Muy bien. Y en Y vamos a hacer lo mismo, pero ya no con coseno, sino que va a ser con seno. Vamos a decir 300 newton por el seno de 45 grados.
Y vean, acá ya tenemos indicado mi segundo vector y solamente operamos, ¿verdad? Entonces para operar nosotros vamos a decir coseno de 45 grados y me va a dar 0.71, ¿sí? 0.71 y eso lo multiplico por 300 y eso me da 212.1. 212.1 Newton. Pero acá les quiero hacer una pequeña aclaración. Estamos trabajando en X, ¿verdad? Estamos trabajando en X y como ustedes pueden observar, en X tenemos negativo. La posición de este vector en X es negativo. Entonces, esto de acá me va a quedar negativo. Arriba, ¿por qué me quedó positivo, señor? Me quedó positivo porque si nos damos cuenta, en X mi vector estaba en positivo y en Y también estaba positivo. Si logramos observar con la siguiente, observemos la siguiente, nos vamos a dar cuenta que esos 300 newton en Y, acá, si podemos observar, en Y esos 300 newton están en un lado positivo. Entonces esto me va a quedar positivo. Entonces yo voy a decir seno de 45 grados, que me da 0.71 y eso lo multiplicamos por 300 newton y eso me va a dar un total de 212.1. Sí, pero en este caso sí lo dejamos positivo porque como le digo, acá tenemos positivo en Y en X tenemos negativo, ¿de acuerdo? Ahora para trabajar nuestro último vector, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a hacer la indicación primero que nos están diciendo que son 155 newton y eso se está multiplicando por el coseno de 55 grados. 55 grados, ok. Y acá de este lado hacemos la misma indicación que sería 155 newton y eso sabemos que se está multiplicando por el seno, ¿verdad? Aquí ya sabemos que es el seno de 55 grados. Entonces venimos e indicamos lo siguiente. Si yo tengo coseno de 55 grados, para bajar la fuerza en X, ¿verdad? Decimos coseno de 55 grados que me da 0.57 y eso lo voy a multiplicar por 155 que me están indicando acá. Y eso me da un total de 88.9. 88.9. Pero acá hay algo que tenemos, como les digo, que tener más claro. Como les digo, 88.9 Newton. Y acá les digo, ¿por qué les digo que tenemos que tener más claro? Porque si se dan cuenta, en X, ¿en qué posición está mi vector? En una posición negativa. O sea, este lado de X es negativo. Entonces, esto va negativo, jóvenes. ¿Sí? Va negativo. Menos 88.9. Y acá, en Y, ahora veamos cómo me quedaría en Y. Hacemos seno de 55 grados. Que me da un total de 0.82 y eso lo multiplicamos por 155 y eso me da un total de 126.97 126.97 newton. A ver, entonces acá nosotros tenemos que identificar esos 155 newton en Y. Esos 155 newton en Y también están de forma negativa. Entonces eso también me va a quedar negativo. ¿De acuerdo? Acá también es negativo. Es por esa misma razón, porque como le digo, estos 155 newton están en posición negativo, al igual que este 300 newton en X está en posición negativa. Por el contrario, los demás están en posición positiva. Por eso es importante tener bien claro lo del plano cartesiano. Ok, después de haber tenido estos datos, nosotros sumamos estas fuerzas para poder ya identificar la fuerza resultante, la sumatoria de las fuerzas resultantes en X y la sumatoria de las fuerzas resultantes en Y. Ok, entonces acá voy a decir la sumatoria de las fuerzas resultantes en X y acá la sumatoria de las fuerzas resultantes en Y. Este símbolo significa sumatoria, chicos. Vaya, entonces acá la fuerza resultante en X va a ser un total, fuerza resultante en X
va a ser igual a la suma de 173.2, miren, menos, ¿sí? Porque es negativo, menos 212.1, menos 88.9. Y eso me da un total de menos 127, porque los valores fueron negativos. Aplicación de leyes de signos, chicos, 0.8 newton, ¿sí? Ok, ya tengo mi primera fuerza resultante en X. Ahora vamos con la fuerza resultante en Y. La fuerza resultante en Y me quedaría, fuerza en Y sería igual a lo que es 100 newton positivos más 212.1 newton positivo más menos, miren ahí es menos 126.97, y eso me da un total de 185, y si se dan cuenta aquí me queda positivo, 0.13 newton, ¿sí? Y ahí tengo mis dos fuerzas resultantes. La respuesta de este sería esta, ¿verdad? La fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Entonces acá indicaríamos, como les doy ahí en la guía, lo siguiente: fuerza resultante es igual a, en X, ¿cuánto me quedó? Menos 127.8 newton, coma 185, miren, ese es positivo, 0.13 newton. Y esa sería mi primer respuesta para poder solucionar este problema, porque recuerden que es un vector, y un vector, aparte de nuestras dimensiones, nuestros valores en X o en Y, también tenemos que saber a qué ángulo va, también tenemos que saber cómo queda mi gráfica. Entonces todavía nos hace falta esa parte. Bien, jóvenes, entonces vamos ahora a determinar una fuerza resultante total, porque acá solamente yo sé que la fuerza en X es menos 127.8 y la fuerza en Y es 185.3, pero ¿cuál es la total? Vamos a realizar el siguiente paso. Bien, jóvenes, entonces anteriormente teníamos las fuerzas en X y las fuerzas en Y, pero necesitamos una fuerza total, o sea, conocer la fuerza total de nuestro vector, la suma de esos tres vectores. Entonces acá pues utilizamos Pitágoras, ¿verdad? Sabemos que X es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Hacemos acá lo mismo, solo que fuerza en X al cuadrado más fuerza en Y al cuadrado, ¿sí? Y eso sacamos la raíz cuadrada. Entonces acá, por eso acá les tengo indicado ya la fuerza en X, que dijimos que era menos 127.8 al cuadrado, y la fuerza en Y 185.1 al cuadrado. ¿Cómo determinamos estos resultados? Entonces nosotros venimos y decimos 127.8 al cuadrado va a ser un total de 16.332.84. Pero esto ya me queda positivo, jóvenes. ¿Por qué me queda positivo? Les cuento. Cuando elevamos ese número al cuadrado es negativo, pero menos por menos a ustedes, ¿cómo les va a quedar? Menos por menos a ustedes les va a quedar más. Por eso es que ese 16.332.84 me queda positivo. Y luego dice más ese 185 al cuadrado. Ese 185 al cuadrado, 185.1 al cuadrado, me va a dar un total de 34.262.01, y la suma de esos dos datos me da un total de 50.594.9 newton, ¿sí? Ok. Entonces a ese dato, ese newton también está al cuadrado, y a ese dato le vamos a determinar qué cosa nos hace falta. Ya sacamos, ya elevamos al cuadrado, ya sumamos esos dos resultados. Me hace falta determinar la raíz cuadrada de ese dato, y la raíz cuadrada de ese dato me da un total de 224.9. La fuerza resultante total quiere decir que es igual a 224.9 newton, ¿sí? El newton aquí me queda solo a la 1 porque aquí pues está al cuadrado, pero
Se lo voy a colocar para que no tengamos acá ninguna duda. Está aquí al cuadrado. Ok, entonces recuerden, acá ya tendríamos nuestro siguiente dato importante, que es la fuerza resultante total de esta suma de vectores. Pero esto no se queda así. Recordemos que nosotros necesitamos conocer lo que es el ángulo y también cómo me quedaría graficado. Y para trabajar el ángulo usamos la siguiente ecuación. Bien, jóvenes, entonces para poder calcular el ángulo de este nuevo vector que se está formando, nosotros venimos e indicamos que el ángulo va a ser igual a tan a la menos 1. ¿Y cómo indico tan a la menos 1 en mi calculadora? Debo de colocar Shift, que es la tecla superior izquierda que nos aparece aquí en nuestra calculadora, y luego pues presionamos tan y ya nos va a aparecer en nuestra calculadora tan a la menos 1. Ok, tan a la menos 1, que es la división de fuerza en Y, valor absoluto. El valor absoluto siempre va a ser positivo de un número. Entonces, por eso es que aquí abajo ustedes van a observar que el negativo se va a ir. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo el valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, y la fuerza en X, ¿verdad? Entonces, primero la fuerza en Y dividido la fuerza en X. Acá lo tengo ya indicado, podemos observar la fuerza en X que nos había quedado 185.1 y la fuerza en Y que nos había quedado menos 127.8. Pero como me están pidiendo que es valor absoluto, el negativo se fue, ¿verdad? Acá positivo. Entonces, ¿cómo me quedaría esta respuesta? A sería igual, el ángulo A, así le vamos a poner por nombre, ángulo A la división 185.1, escuche, dividido 127.8. Vea, ya no metí negativo y eso es igual a 1.44 y varios decimales. A ese le vamos a determinar el tan a la menos 1. Usted presiona Shift y después tan, y eso me va a quedar igual a 55.37. Le vamos a aumentar a 4, ¿verdad? Entonces quedaría 55.4, ¿de acuerdo? 0.4 grados, ¿sí? Ese sería mi nuevo ángulo, al ángulo que estaría graficado, pues, este vector. Y así de sencillo tengo que encontrar el ángulo. Si se dan cuenta, no es algo muy complicado. Y ahora, acá tenemos ya este dato. Y por último es graficar mi nuevo vector. ¿Cómo me quedaría mi nuevo vector? Vamos a dibujar el plano cartesiano y así podemos observar cómo me quedaría. Bien, jóvenes, entonces acá vamos a tener nuestro plano cartesiano. Recordemos, positivos, negativos para X, positivos y negativos para Y. Entonces vamos a irnos a ver cuáles fueron nuestras fuerzas en X y cuáles fueron nuestras fuerzas en Y. Entonces podemos dar cuenta que acá tenemos nuestras fuerzas en X que fueron menos 127.8. Este menos 127.8, ¿dónde lo tenemos que ubicar? Al lado izquierdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es negativo y X solo tienen negativos del lado izquierdo. Y ese 185.13 está positivo en Y, quiere decir que mi vector va hacia arriba, positivo en Y. Entonces acá nos quedaría de la siguiente manera. Si yo aquí tengo X y aquí tengo Y, negativos y positivos, entonces mi vector ¿a dónde iría? Vamos a ver. Yo tendría mi nuevo vector de la siguiente forma. Lo tendríamos que como aquí está negativo y aquí está positivo, como me lo indica, entonces mi vector va hacia acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo identificamos? Acá tenemos fuerza en X. Acá lo voy a anotar, jóvenes. La fuerza en X, que sería igual a menos 127.8 newton, ¿sí? Y acá arriba tendríamos mi fuerza en Y. Y la fuerza en Y sería igual a 185.1 newton, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos mis dos fuerzas identificadas. ¿Y cuál es el ángulo al cual nosotros graficamos? Pues ustedes sí lo van a graficar al ángulo correcto, pero yo lo hice aquí al azar porque no me queda exacto. Entonces mi ángulo al cual yo estoy graficando sería 55
55.4. Partiendo de X, ¿verdad, jóvenes? Partiendo de X, 55.4 grados. Y entonces, ¿cómo diríamos hacia dónde va este vector? Concluiríamos que la fuerza resultante de mi vector va a ser igual a 224.9 newton, porque esta fue su fuerza resultante final, coma, a 55.4 grados, fueron nuestros grados, y esta va del norte, o sea, al norte del oeste. ¿Cómo así del norte al oeste? ¿Dónde sacó eso, señor? Al norte del oeste, porque si se dan cuenta, este es el oeste, entonces va de acá para el norte, entonces va al norte del oeste, o lo podemos decir de otra manera, del oeste al norte, ¿sí? Entonces esta es una forma de poder trabajar estos vectores. Y jóvenes, nos vamos a trabajar lo que es nuestra actividad acá. Tenemos que debemos de resolver. Vean, aquí primero debemos de graficar nuestros vectores y después sumar estos dos, el vector E como el vector G. Y en estos ejercicios ya tienen graficado el vector, entonces solo es de resolver. Deben de encontrar todo el procedimiento que yo les indico en el video y así ustedes poder trabajar. Y ahí estaríamos, jóvenes, pues cualquier duda estamos a la orden y que pasen una linda tarde.